Y bien, amigos, seguimos aquí en el aire de la 990 en Calavera Nochilla y ahora vamos con nuestro entrevistado, con esta historia de vida que les puedo asegurar que es más que interesante. ¿Por qué? Vamos a hablar con un enfermero que trabajó mucho tiempo en el horario de la noche, sigue trabajando actualmente en el Hospital Tornú de esta capital. Vamos a hablar con Leandro Arizaga, enfermero del Hospital Tornú. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenos días, te saluda Marcos Cruz de la 990. ¿Cómo estás? Hola Marcos, buenos días. Gracias por todo este espacio. Gracias a vos por estar con nosotros aquí. Bueno, contanos, Leandro, primero qué edad tenés y hace cuánto te dedicás a la enfermería. Tengo 52 años y empecé hace 18 años ya de grande Mira, con la enfermería. Sí, sí, o sea, en realidad vino después de la crisis del 2001, sí, que como muchos argentinos que nos hemos quedado sin trabajo en esa época. Y no era enfermero, yo terminé mi secundaria, empecé siendo operario en una fábrica, si bien tenía mi secundario terminado, pero no sabía qué hacer, era simplemente, estaba con una crisis vocacional. claro, Siempre me gustó lo social, pero no sabía muy bien para dónde aplicarla. Así que nada, me dediqué en una empresa que hace pan lactal, no voy a dar el nombre, pero es muy conocida. Que después la compró, en esto sí tengo que dar el nombre porque no hay que olvidarlo, que es el grupo Excel. Quienes padecimos los 90 sabemos de quién se trata, que es un holding que compra varias empresas y su negocio es fundirlas, dejar a trabajadores en la calle y bueno, esa es su ganancia, ¿no? Ese claro. es su negocio. El grupo Excel no debe ser olvidado, debe ser repudiado por la clase trabajadora. Y como es, bueno, yo fui uno de los tantos despedidos en 1999, me agarró la crisis del 2001, perdón, fuimos indemnizados en cuotas, era el 1 a 1 todavía, Claro. pude meter, digamos, dinero de ahí para hacer lo que hoy es mi casa, pero después, el 2001, fue un camión que pasó por arriba a unos cuantos, o uno de ellos. Y se armaron varias asambleas barriales, ahí conocí un muchacho, un enfermero, que me dijo, vos te veo con vocación, no querés estudiar enfermería, te puedo hacer estudiar. Me presentó a quien fuera uno de los directores de Cruz Roja, empecé a estudiar ahí el auxiliar de enfermería y bueno, me dio una beca al 100%. Y empecé medio tibiamente y como dije antes, yo tenía y sigo teniendo mucha tendencia social. Me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho. Y después cuando empecé a ver las técnicas sobre cómo son las curaciones, cómo es tomar la presión, todo tiene una causa, ¿no? Claro. Y después nuestra realidad que vivimos es una consecuencia. Entonces, bueno, si hay una presión alta, ¿cuál sería la causa? Entonces, bueno, puede ser la causa, por ejemplo, una persona nerviosa. Bueno, la consecuencia es una presión alta. Si no atendemos esa presión alta, podemos terminar en una terapia con una ACV. Claro. Pero ¿cuál es la causa de todo eso? Y puede ser una cuestión económica, la vida no te alcanza, puede ser un tema familiar, cuántas parejas ha destruido la política, ¿no? Y la economía, Ujú. cuántas familias. Bueno, no sé si alguien se acuerda, abuelos que se ahorcaban en las plazas en esas épocas, en la época de la Rúa me refiero, ¿no? Antes de que renuncie. O quien no se acuerda el abuelito que se disparó en La Plata, creo que fue, que se disparó porque no podía seguir viviendo de esa manera. Entonces, bueno, muchas de estas causas tienen su origen en la política y en la economía. Y bueno, después lo que sucede es la realidad. La consecuencia de todo eso es la realidad que vivimos. Claro. Y bueno, cuando empecé a entender un poco de cómo iba la enfermería, que se podía, por lo menos te ayuda a entender un montón de cosas. Por No ejemplo, solamente la pastillita. claro. Pero ¿qué cosas te hace entender? A ver. Eh, eh,
que nuestra realidad, si nos dejamos dominar un poco por lo que otros digan que es cómo tenemos que vivir, y estamos complicados. Claro. Me parece que tenemos que entender un poco más de nosotros y nuestra propia naturaleza, saber cuál es la tendencia hacia donde nos quieren llevar y, bueno, poder entender, o sea, que nosotros somos libres, pero que ellos van a ser todo, ellos, que me refiero a quienes dominan todo el mundo y todo el sistema, los gobernantes y todo eso, Ujú. nos quieren llevar hacia sus intereses mezquinos y personales y particulares, en donde nosotros, digamos, somos necesarios, pero solamente para hacer lo que ellos nos digan. Claro, ahora Eh, con la enfermería, centrándonos en eso, Leandro, dale, dale, bueno, comenzaste cerca de los 44, los 34 años, según lo que vos me dijiste 34. Sí. exactamente, y comenzaste, bueno, estudiaste en la Cruz Roja, te recibiste, ¿y cuál fue tu primer trabajo y lo que debe haber sido la primera colocación de una inyección, me imagino, ¿no? Empecé en Vicente López, Sí, originalmente 5 años estuve en un geriátrico municipal. Mis mejores recuerdos y mis mayores respetos hacia los adultos mayores después de esa experiencia. claro. Colocar una vía periférica, colocar una sonda, como todos los que empezamos en esto, al igual que los médicos, uno se equivoca y provoca dolor en el otro. Claro. Ahí empecé, digamos, a entender que si uno no se perfecciona a sí mismo, provoca dolor, Ujú. ¿no? O sea, uno tiene no solo una matrícula por la cual responder, sino también una cuestión ética. No podés Claro, provocar dolor al otro, no lo podés hacer. claro. Tenés que saber. Y bueno, los médicos, ahí entendí que los médicos también se equivocan. Bueno, nosotros al comienzo, cuando recién empezamos, también nos equivocamos. Y bueno, desde ahí lo único que te queda es seguir avanzando profesionalmente a través de la lectura, de cada vez más estudio, que con el simple hecho de obtener un título no te alcanza, Claro. tenés que seguir perfeccionándote, tenés que seguir relacionándote con otros compañeros, con otros colegas, hablar de experiencias. Eh, eh, es, eh, es interesante porque desde ahí te va quedando. Todos tenemos relatos de cosas que nos hemos equivocado y de ahí hemos aprendido. Claro. Leandro, dentro de Eh, la enfermería hay diferentes etapas dentro de los estudios, ¿no? Si no me sí, equivoco, hay como una primera etapa de estudios que es un título habilitante que sería enfermero o enfermera, y después hay una sí. licenciatura, si no me equivoco, ¿no? Al comienzo había, ya no lo hay más, A aunque ver. algunos lugares lo siguen dando, pero no, ya no es legal, auxiliar de enfermería, No es que es legal. con el cual, digamos, sigue siendo legal, pero ya no es tan recomendable porque se quedan cortos con las necesidades que hay en toda institución sanitaria. Aparte, la ley te limita muchas cosas. Por ejemplo. Cuando sos auxiliar, vos tenés que ser como un asistente de un enfermero Claro, profesional o licenciado. claro. Tenés que ser un asistente, no podés hacer técnicas invasivas, y si lo haces, tenés que ser bajo supervisión de un profesional o licenciado, o sea, ya son dos para el trabajo que lo puede hacer uno. Claro. ¿Y técnica invasiva qué sería? ¿Una colocación de Una una, vía o una sonda. una vía qué es? Una vía periférica es un catéter, Un catéter, sí, sí. sí, que se coloca en las venas y bueno, eso va conectado a un sachet de suero mediante una guía de suero. Claro. ¿Y cuántos años se estudia? Yo tenía entendido por una amiga que son 3 años en una primera etapa, Sí, enfermería profesional son 3 años, licenciatura son 2 años más, o sea, 5 en total. 5 en total, exacto, Perfecto. en una universidad, ¿no? Para la Claro, licenciatura en una universidad. claro, No hay escuelas terciarias para licenciados. claro. Aparte me imagino que debe estar
no sé si colegiado, pero debe haber una matrícula, un número, algo para, como una Ahí, sí, referencia, ¿no? exactamente. Sí, 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 al tener tu título tramitas tu matrícula, si es tu matrícula nacional y provincial. Muy bien, muy bien. Y eso es lo que, digamos, o sea, es lo que de alguna manera ya estás trabajando, digamos, bajo ley. Claro, 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 bajo ¿No? Eso las ya normas. no es que, claro, ya no es que va a haber alguien que te diga, como por ejemplo un médico no le puede decir a un licenciado en enfermería qué es lo que tiene que hacer. O sea, hay cosas que son independientes y cosas que son dependientes. Claro. Dependemos sí de la parte farmacológica, Ujú. pero si es por, no sé, alguien con fiebre, para evitar una convulsión, nosotros podemos actuar sin que venga el médico. Después le avisamos al médico, Claro, pero colocar paños fríos en la cabeza, hielos en una axila, en la otra no, así tenemos un lugar donde controlar la temperatura, en la claro, ingle, claro. que son donde pasan los grandes vasos sanguíneos, ¿no? Entonces todo eso ayuda a bajar la temperatura. Obviamente se deja registrado porque el registro es muy importante en nuestra profesión y obviamente se comunica al médico. Tal Pero cual. hay cosas que nosotros podemos actuar sin necesidad de que venga un médico a decirnos, Claro. Se puede manejar de forma independiente. independiente. Totalmente. Ujú. Estamos hablando con Leandro Arizaga, enfermero del Hospital Tornuda, aquí de la capital. Leandro, contanos alguna historia, alguna situación que hayas vivido. Me comentaste que trabajaste en el turno noche en diferentes hospitales. Contanos historias de situaciones que hayas vivido, porque son interesantes, ¿no? Conocer de primera mano estas historias de acompañar a personas que están tanto recuperándose como lamentablemente algunas personas pueden estar transitando sus últimos momentos de vida. Ujú. Sí, me acuerdo una vez, una señora, yo ya estaba en el turno a la Sí, noche, de 21 a 07 trabajando. Y me acuerdo una señora que tenía un cáncer y estaban los hijos y el marido. Estaban ahí, o sea, en la cama de al lado, eran dos camas, ¿no? En ese pabellón había dos camas. ujú, En la cama de al lado, como no había otro paciente, bueno, se quedaban los tres, dos hijos y el papá, claro, o sea, el marido de la señora. Y la señora tenía un cáncer que terminó muriendo, pero bueno, el tema era ver el amor con el cual esos hijos y ese hombre, el marido, la bañaban a la señora. Venían mira, y nos pedían los elementos para bañarla. Pero yo pasaba y miraba y si necesitaban ayuda, pero no, ellos se arreglaban muy bien y con qué amor ellos bañaban, ¿no? A esa señora. Sí, yo desde afuera, desde el vidrio de la puerta miraba y era conmovedor. Esa es una experiencia que no me puedo olvidar. La otra, me acuerdo un muchacho que vivía en una villa cerca del hospital, La Fraga, que venía desde que nació, tenía problemas, creo que era a raíz de la polio, estaba en silla de ruedas, no podía mover sus piernas. Y claro, tantos años en silla de ruedas, tenía cerca de 30 años. Le provocó una úlcera en la parte sacra, ¿no? En la cola. ujú, Y bueno, venía para curarse, bueno, requería antibiótico y vino para tratamiento antibiótico. Y él estaba muy bien de la cabeza. claro, Y bueno, cada vez que pasaba yo, a la mañana que me pegaba mis rondas nocturnas cada una hora aproximadamente, si alguno necesitaba otra cosa antes, te tocan el timbre y uno tiene que ir. Y bueno, es como que al otro día vino este muchacho, este otro paciente, y me decía, él me decía Leo a mí, ¿no? sí, Leo, ¿no sabes cómo, qué seguridad, qué sensación de seguridad se siente sabiendo que del otro lado hay alguien caminando? sí, ¿No? O sea, es como que se sentían, no sé, contenidos. claro, Bueno, esas no dejan de ser como mimos que uno necesita en este tipo de trabajos.
Claro, Como porque, también he recibido abrazos, abrazos que son impagables. mira, mira, claro, me imagino de agradecimiento, Claro, porque ustedes si bien están cumpliendo su trabajo, los enfermeros y enfermeras, yo digo, y voy a hablar de un caso que me pasó a mí, ¿no? Cuando operaron hace un par de años a mi mamá y la sacaron de la sala quirúrgica, yo tenía ganas de abrazarlo al... Primero estaba contento que mi mamá había salido bien, pero tenía ganas de... Para mí era Maradona el camillero, lo seguía y era como el cariño, quédate tranquila, mamita, él le decía a mi mamá, ¿no? Quédate tranquila, tenés frío porque es normal después de la operación, o sea, la iba mira, me emociono mientras me acuerdo, ¿no? Como que la iba acompañando, sabiendo todo lo que le estaba pasando. Entonces, tenés frío porque tenés por la reacción a la anestesia, pero tranquila, ahora ya te llevo a la habitación, te van a vestir las chicas, tranquila. Ella estaba con una frazada encima, ¿no? Y para mí fue yo lo quería abrazar todo el tiempo al enfermo. Después le dije muchas gracias y cada vez que lo veía cuando se iba a hacer curaciones mi mamá a ese hospital, para mí era un santo ese enfermero. Para mí era Maradona, era como tener a Maradona por el cariño que le tenía a su profesión. Y digo, si así se lo hizo a mi mamá, me imagino se lo habrá hecho a un montón de pacientes quirúrgicos o pacientes que quizás requerían algún tipo de una asistencia menor o mayor, pero la verdad que con tanto amor lo hacen ustedes, que la verdad que yo considero siempre que habría que hacerles un monumento. es que el paciente no tiene la culpa de Claro, nada, o sea, de lo mal que estemos nosotros, el paciente no tiene la culpa. claro, Nuestros conocimientos y nuestros saberes tienen que estar al servicio de la necesidad del paciente. claro, Eh, eh, Porque nosotros somos pacientes también. Yo también he sido paciente. Tuve una caída de mi moto y me lesioné el hombro y fui paciente en el Sanatorio Méndez. mira, Y ahí me operaron y bueno, y fui paciente. También soy diabético porque somos humanos y nos claro, enfermamos. Soy diabético y tuve un problema en mi pie y todo, como todo diabético, los pies deben ser sagrados para los diabéticos. claro, El riesgo de amputación es muy alto. Y entonces, bueno, estuve internado en mi propio hospital, donde yo trabajo, pero en la unidad de clínica médica, y mis compañeros maravillosos. O sea, siempre claro, los conocí como compañeros, nunca como enfermeros. claro. Y cuando los conocí como enfermeros, lo mismo que vos me comentás que te sucedía a vos como familiar, era eso, me fui, le di un abrazo a cada uno, a la jefa, que también es mi compañera, bueno, y a los propios compañeros, un abrazo y es una emoción muy, muy grande. Tal cual, tal cual. Yo digo que a los cirujanos, ¿no? Que operan todo, son unos bochos, cirujanos y cirujanas, ¿no? Digo, Totalmente. la tienen atada, ¿no? Son Maradona, ¿no? Pero uno a veces tiene más contacto con la enfermera o el enfermero que le hace curaciones post-operación, y es como que uno te quiero abrazar para agradecerte. Es como una cosa Sí, que nos sí, nace, sí. o por lo menos a mí me nace de adentro, que yo creo que a veces no se lo doy quizás a gente conocida, pero a ese enfermero o a esa enfermera que recién lo conozco, lo quiero abrazar y es una cosa que digo, por eso fíjate que muchas veces eh, se utiliza, no, tal médico es una eminencia o tal enfermero o enfermera es una eminencia en lo que hace, ¿no? Porque, claro, No, es que están salvando vidas. Están hay salvando médicos vidas. que son una eminencia. Claro, Hay muchos, dentro del quirófano, el que te va a salvar va a ser un médico, dentro de un quirófano, por ejemplo. claro, 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 Pero antes o después del quirófano, el que está, mientras estés internado, es el enfermero. claro. Me ha tocado asistir varias veces. Bueno, me acuerdo un caso, un paciente internado, vino su hija, un paciente ya mayor, ¿no? Vino su hija, una señora ya grande,
que le vino a dar de comer a su papá y como no sabía ella, lo terminó atragantando a su papá. Uh, Vino corriendo hacia mí, fui corriendo, bueno, maniobra de Heimlich, todo ahí en la cama, bueno, que tiene todas sus... cuando el paciente está acostado tiene sus complicaciones, le tenés que comprimir el abdomen, 2 dedos por encima del ombligo y ahí empezar lateralizarlo, empezar a hacer compresiones, bueno, lo sacamos adelante, ¿no? Después, bueno, tuve que mandar a esta señora, a la hija del paciente, a que busque a mi compañera. Yo estaba solo, claro, ahí estaba solo, que busque a mi compañera, que yo estoy en el segundo piso, que busque a mi compañera que estaba en el segundo piso. Bueno, vino mi compañera, llamó al médico, todo, y bueno, y ahí vinieron los médicos, pero nosotros estuvimos desde el minuto cero ahí. claro. Eh, eh, y eso fue antes de que lo operaran a este señor. Así que, bueno, después lo operaron, después volvió a su casa y bueno, bien, pero bueno, pudo haber sucedido que no haya vuelto a su casa. Claro, sí, 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 entiendo. Eh, Así que nada, y esta señora después volvió y bueno, como siempre, nos quieren como, no sé, regalar cosas, generalmente nos traen comida, facturas o lo que sea. Qué lindo. Lo único que yo le digo, todo bien con eso, pero yo honestamente en una época se hacían solicitadas en los diarios Sí, y yo le decía, ¿de verdad querés agradecernos? Mandá unas solicitadas en los diarios y decir que en el hospital Tornú faltan enfermeros, que se necesitan enfermeros. Ese dinero que vos gastaste para esa factura, gastala en el solicitadas en los diarios. Después no sé si uno lo hace o no lo hace. Pero bueno, yo por lo menos trato de que nos ayuden desde ese lado. totalmente. Totalmente. ¿Y cómo están viviendo la actualidad con respecto a, sabemos que yo a Leandro lo he conocido cuando estaba haciendo los móviles aquí en la 990 a la mañana, cubriendo todo lo que tiene que ver con la situación de los enfermeros y enfermeras aquí en la capital. ¿Cómo está transcurriendo en la actualidad, Leandro? Para ir cerrando, pero queremos conocer de primera mano cómo está la situación de los enfermeros, sobre todo después de 2 años de pandemia, que tengo entendido que han despedido a mucha gente, ¿no? Muchos enfermeros y enfermeras que estaban subcontratados aquí en el gobierno de la ciudad. Te tiro algunos datos. Antes de la pandemia, previo a la pandemia, teníamos un déficit en Cava de 5.000 enfermeros. Ujú. Durante la pandemia contrataron unos 3.200 enfermeros durante 2 años. Los tomaron, sin preguntarles si tenían experiencia, ¿no? Simplemente los tomaron. Cuando pasaron esos 2 años, recién ahí les empezaron a tomar un examen. Después de 2 años, se lo podía haber tomado al comienzo, no, tenía que esperar, ¿no? Claro. O sea, durante esos 2 años ya fueron probos esos colegas y los tomaron como contratados. Bueno, que todos salían a agradecer y aplaudir a las 9 de la noche, creo que Sí, todo el mundo se acuerda de eso. sí, sí. Eh, bueno, el agradecimiento en Cava por parte de Rodríguez Larreta y Fernán Quiroz, el ministro de Salud, que quiere ser el próximo jefe de gobierno, Ujú, fue despedirlos. Entonces ahí es que salimos mucho, y ahí es donde vos y yo nos conocimos, en el Hospital Muniz, me acuerdo, ujú. porque ahí va la primera tanda como es, de tomar examen. Entonces muchos salíamos a decir, no, esto de tomar los exámenes no puede ser. Si ya fueron probados esos compañeros. Nosotros que somos de planta permanente, fuimos a apoyar y decir, esto está mal. Claro, Bueno, ahí hicimos toda una movida, se han sumado un montón de colegas, pero desgraciadamente, digamos, gracias no sé, al frío de ese gobierno tan neoliberal de Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, junto con la complicidad de Supegba, de Amadeo Genta, porque esto no puede ser posible sin la complicidad de los gremios. Resulta nada, mucha gente que simplemente las despidieron, las que no
tomaron la decisión de no hacer ese examen han sido despedidas, siendo que ya hicieron su examen de experiencia, ¿no? O sea, Claro, con los hechos. Ya hicieron su, claro. su, su, su capacitación o su mejora. Si mal no recuerdo, creo que han tomado gente próxima a recibirse durante la pandemia de 2020, ¿no? Vos corregime si es así, Leandro, No me consta de eso, no me extrañaría, pero no me consta. pero Otro detalle, que estaban otro detalle, recién a punto de terminar la carrera por la necesidad de tomar personal ante la pandemia que había se mucha vivía necesidad, sí, en había marzo de mucha 2020, hablamos, ¿no? En marzo eh, aproximadamente de 2020. yo te voy a ser totalmente sincero. A mí, yo no he escuchado eso, pero o sea, no me sorprendería que así lo hayan hecho. Pero es muy probable, o sea, pasa que si yo te digo que sí, te estaría como mintiendo porque No, no, desconozco. no, no, hay que hablar de lo que uno Eh, conoce, pero yo te digo lo que yo claro. también he escuchado de diferentes fuentes. Sí, Otro detalle en relación a eso, sí. sobre ese gobierno, sobre todo el que está gobernando Cava en este momento, que han querido tomar jubilados, enfermeros y enfermeras jubiladas, que son de Ujú. grupo de riesgo para el COVID. Todo el Claro, mundo dice, no, sí, la tercera edad, que son de grupo de riesgo, bueno, los querían tomar, claro. querían que se mueran más todavía. Bueno, otro, Nada, otro, son detalles a otro tener te en diría, cuenta. otro Leandro te diría capaz que le están dando posibilidades a personal ya con la vacunación, con las diferentes dosis, que le están dando la posibilidad a personal que quizás tiene mucho conocimiento para que puedan continuar trabajando. Vos sabés que me Claro, acuerdo que ahora una vez, 2022 sí, pero en el 2020 no estaban las vacunas. claro, 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 pensé que hablabas de ahora del 2022. No, 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 Eh, no. vos sabés que para ir cerrando, yo tuve la posibilidad de hablar con el ministro de Salud de aquí de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, comentarle, justamente un día que le hice una entrevista a ustedes que estaban en la puerta del Hospital de Niños Pedro de Lizalde, ¿te acordás? Más o menos en Ujú, sí, marzo, antes de abril, y después hubo una conferencia de prensa del ministro de Salud porteño, y le pregunté, mire, hice una entrevista, hice una nota para los enfermeros que están reclamando, y lo que me dijo de primera mano, de primera mano, me dijo, mirá, lo que dijo el ministro de Salud de porteño, Fernán Quirós, es que aquellas personas que habían sido contratadas en el 2020 o 2021 durante la pandemia sabían que había que no iban a estar fijos, que era por el tiempo que durase la pandemia o que fueran necesarios eh, para servir, para prestar servicio durante esta situación tan extrema que fue ujú. la pandemia y que sabían que no iban a ser tomados para planta permanente. ¿Vos qué opinás al Ujú. respecto? Lo que dije antes, previo al COVID ya había un déficit de 5.000 enfermeros. Ujú. Ese detalle que no lo tienen en cuenta, o Cap- las estadísticas es según la que a ellos les conviene. claro, claro, claro. Pero tengamos en cuenta que después también tomaron, yo me acuerdo que en enero fue que estuvo también el ex diputado Luis Zamora ahí en el Muniz, si no me equivoco, Sí, estuvo con él nosotros. estuvo con ustedes, que estaban haciendo la inscripción para tomarles exámenes a enfermeras y enfermeros. Eso también, eso fue para tomar personal para planta permanente, digamos, aquí en la ciudad. Fueron, sí, para plata transitoria. Planta Lo- transitoria. sí, 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 porque primero estás en planta transitoria durante un año, pasado ese año, si no pasa nada, digamos, como que están más a prueba todavía, ya quedas en planta permanente. Ya quedas Yo, en planta bueno, todos permanente. los que somos de planta permanente estuvimos un año en planta transitoria. Yo entré por el H1N1. La gripe aviar del 2009. Ah, sí, sí, del 2009, sí, sí, sí. Bueno, y se necesitaban enfermeros y bueno, yo estaba en Vicente López en condición de contratado y bueno, cuando me enteré que estaban necesitando en Cava, más precisamente en el Tornú, para, porque para planta Ujú. transitoria, dije, sí, acá tengo una chance y bueno, renuncié a Vicente López y me fui al Tornú. Claro, claro, claro. Bueno, y ahí quedé. Pero no hubo todo digamos, o sea, todo este revuelo que se armó con este COVID. Está bien que son diferentes enfermedades, ¿no?
claro, Son diferentes virus. Este es mucho más virulento, mucho más potente que el H1N1. Pero, digamos, creo que como todo trabajador, uno no solamente necesita trabajo, también necesita condiciones de trabajo. claro. Que no es lo mismo estar contratado que ser de una planta transitoria, que tenemos chance de pasar a planta permanente. Esas son condiciones de trabajo dignas. Claro, es Los verdad otros eso. son, sí, los otros es como que sí, te ilusiona un poquito, pero bueno, después si te desilusionas, yo ya te avisé. Claro, Y uno siempre está en esa inestabilidad. tal Es cual. decir, nada, quienes pensamos todo esto, digamos, de manera política, es como que digo, están en servicio del Fondo Monetario, de las decisiones del Fondo Monetario, Ujú. ¿no? O sea, hago lo que, digamos, lo que el fondo me dice y doy un poquito más de presupuesto, pero después te lo retiro y cosas así, o hago subo ejecuciones Mm. económicas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Recortes generales a diferentes servicios, ¿no? te da bronca. Al mismo tiempo, también se pone a pensar que, digamos, durante la pandemia le dieron ATP, la asignación al trabajo y la producción, Ujú. a multinacionales que no la necesitaban, por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, multinacionales, o Techín, y sin embargo acá cuántas, por ejemplo, clínicas como la ex clínica San Andrés, que la dejaron a la deriva, Claro, sí, que han ¿no? tenido que cerrar, Terminaron, claro, exactamente. lamentablemente, lamentablemente. Entonces, bueno, todos esos trabajadores de las clínicas San Andrés, que ahora se fusionaron en una cooperativa, la tuvieron que salir a pelear, pero mientras tanto muchos trabajadores, ¿de qué vivieron? De ir a tomar la presión. ¿Cuánto puedes cobrar por tomar la Claro. presión? Sí, fueron tiempos bravos y bueno, ahora esperemos que se vaya de a poco reacondicionando. La gente que pueda conocer un poquito de los reclamos que ustedes están haciendo, que puedan colaborar de una u otra forma con la difusión, ¿ustedes tienen alguna página, algún Instagram, alguna página en Facebook de los enfermeros? De Facebook, autoconvocados de la salud, del Au- AMBA. Muy bien, Autoconvocados de la salud del AMBA. autoconvocados de la Sí. salud de AMBA para aquellos que quieran conocer un poquito más la situación de enfermeras y enfermeros tanto en Capital Federal como en el Gran Sí. Buenos Aires. Ahora estamos con el tema de la lucha por... SUTEBA manejaba nuestra obra social Mm, y OSBA. Resulta que si hoy en día yo, que soy diabético, quiero ir a atenderme, por ejemplo, a un diabetólogo en mm, el OSBA, en mi obra social, para la cual me están sacando cerca de 2.000 pesos por mes para la obra social, tengo que pagar un copago de mm. 500 pesos. Sí, sí, se Eh, conoció en la semana pasada que hasta están cobrando 1.000 pesos con autorización gubernamental, así que bueno, sí, es algo que hay que trabajar y hay que esperemos que se pueda solucionar para que no se siga expandiendo. todo Leandro, este vaciamiento, digamos, para nosotros tiene un nombre y apellido que es Amadio Argenta, en este caso con la complicidad de Rodríguez Larreta y Fernán Quirós. es bueno saberlo, es bueno conocerlo de primera mano. Leandro Arizaga, enfermero del Hospital Tornú, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias, Marco. Éxitos y es muy importante que la sociedad se concientice de la importancia de la salud pública, porque si no va a llegar un momento que cuando le empiecen a cobrar la salud ya va a ser tarde. Es necesario que actuemos y actuemos ya. Gracias, Totalmente de Marcos. acuerdo. Gracias a vos por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Otro. Gracias. Ahí estábamos hablando con Leandro Arizaga, enfermero del Hospital Tornú, para conocer las historias de los enfermeros y enfermeras, tanto de Capital como del Gran Buenos Aires, y también conocer su actualidad y conocer de primera mano cómo están transitando aquí este 2022. Nos vamos con un tema musical, con Mariano Suárez en los controles, hasta las 5 de la mañana, Calavera Nochilla.